Ahora sí, bienvenidos a la cuarta clase, si no me equivoco. Exactamente, dos con Santiago Reset, ahora dos con Lucas Rodríguez. Nos queda una con cada uno de ellos dos y después pasamos a Pablo González Caino. Pero Lucas, nos vas a hablar hoy de uno de los temas más relevantes o por lo menos más sensibles, que a veces poco se trata, pero son muy Mm, relevantes. De sí, sí, hecho, en el caso mío, residiendo en el querido país vecino de Uruguay, lo que es la ideación suicida y esta problemática es alarmante. Y en el caso tuyo, sí, Lucas, me contabas, viviendo en la sí, provincia de sí, Entre Ríos, Argentina, que también los niveles son altísimos. sí, sí, Así sí. que contanos sobre esto, porque bueno, es uno de los temas que indudablemente es la depresión y la ideación suicida como consecuencia de esto, realmente importante y muchas veces poco desarrollado. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Espero que estén pasando una linda tarde-noche. Bueno, la idea un poco hoy es poder trabajar sobre estos temas. Yo justamente la titulé a la clase de hoy, la clase próxima, digamos en general, creo que vamos a compartir entre las dos clases porque no va a alcanzar un poco el tiempo. Escudos protectores frente a problemáticas en adolescentes, depresión y orientación suicida. Entonces hoy vamos a hablar sobre todo de estas cuestiones en la adolescencia, ver algunas cuestiones vinculadas justamente a esto, ¿no? A la depresión y a las orientaciones suicidas. Es un flagelo muy grande. Yo vivo en Paraná, provincia de Entre Ríos, en Argentina, en la zona del litoral, y también nosotros tenemos tasa de suicidio por encima de la media nacional. Digamos que la provincia de Entre Ríos es una de las provincias que tiene la tasa de suicidio más elevada. Bueno, es un tema a trabajar, me parece que es muy interesante. Hoy vamos a sacarnos como varias cosas. Bueno, se escucha bien, escuchan todos bien. Ahí estoy viendo, no, estaba Lucas, viendo el ¿puede chat, ser, pero no es. sí, que Sí. se escuche un poco bajo? Un poco bajo, se Sí, un escucha. poquito bajo. A ver qué podemos hacer. Si ¿Tenés? no, voy a intentar cambiar de auriculares. Me Dale. explico. A ver, Si no, Lucas, lo que tenés es dentro de la configuración de audio, que está a ver. abajo a la izquierda en Zoom. Lo que pasa es que justo estoy en un aula de una facultad. Ok. Creo que ahora se escucha mejor. Si querés, probemos un poco y te vamos avisando. A ver ahora, Creo que estamos mejor, ¿no? Por las ¿se dudas. escucha mejor o no? Sí, por lo ¿Se menos escucha siento mejor que así? sí. Bueno, perfecto. Bueno, lo hago sin auriculares, estoy. Dale. Bueno, no, me parece interesante justamente esta problemática por la relevancia que tiene, digamos, en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a adentrarnos en algunas problemáticas en la adolescencia, justamente para poder ver cómo lo que nosotros trabajamos la clase pasada, que tenía que ver con psicología positiva, cómo lo amalgamamos con esto, porque si no queda como una cuestión así de la psicología positiva, yo siempre digo, queda como una cuestión así como de cuento de hadas, está buenísimo, pero ¿qué hacemos con esto otro? Digamos? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es fomentar modelos para generar estas cuestiones, para poder ayudar en esto. Pero para esto nos vamos a adentrar y una de las temáticas del curso tiene que ver con estas cuestiones que son las problemáticas en la adolescencia. Fíjense, nosotros podemos hablar la psicología ha dividido las problemáticas en la adolescencia como en dos grandes esquemas, digamos, dos grandes. Esta es una de las clasificaciones que han hecho algunos autores y que hasta en la actualidad, sobre todo Steinberg y hasta la actualidad y Arnett, y hasta la actualidad los podemos distinguir, que son problemas externalizantes o externalizados y problemas internalizantes o internalizados. Entonces, los problemas externalizantes son aquellos que afectan al mundo externo de la persona, o sea, todo lo que pasa a su alrededor, con expresión de conflictos emocionales hacia afuera, con una descarga impulsiva y externalización de la agresión, ¿no? Hacia afuera. Entonces, ahora vamos a pasar a la otra filmina, vamos a ver, digamos, conducción arriesgada al volante, digamos, consumo problemático de sustancias, eh, sexo sin protección, por ejemplo, digamos, son todos problemas que afectan al mundo externo de la persona en la adolescencia. Y los problemas internalizantes son aquellos que afectan al mundo interno de la persona, ¿no? A su mundo interno.
y resuelven la conflictividad en niveles internos, como la angustia, la depresión, la ideación suicida. Entonces, son como dos características, acompañan dos características de personalidad diferentes. Por un lado, una de las características es que los problemas externalizantes generalmente se manifiestan en personas que tienden son subcontroladas, o sea, que no tienen un autocontrol elevado, sino que tienen un control por debajo de la media. Y las personas que manifiestan problemas internalizantes en general son personas que sobrecontroladas o que tienen, digamos, un exceso de control que puede ser por uno mismo o puede ser, o sea, en realidad es desarrollado por el ambiente y después la persona lo va a internalizar. Entonces, acá les hice una filmina de cada uno. Uno de problemas internalizados afectan al mundo interno, como la depresión, la ansiedad, trastornos alimentarios. Nosotros vamos a ver hoy, y lo vamos a poder trabajar con estas cosas, tiene que ver con la depresión y las orientaciones suicidas, ¿no? En general tienden a presentarse juntos, en general la depresión, la ansiedad, tienden a presentarse juntos los problemas internalizados. Como dijimos, son adolescentes o jóvenes sobrecontrolados, o sea que tienen un exceso de autocontrol en algunas cuestiones, y son más comunes entre las mujeres que entre los hombres. En general, esto dice la estadística. Actualmente igual hay porque después vamos a ver de los problemas externalizados que son más comunes en hombres que en mujeres. En general, ¿qué estamos viendo nosotros? Que, eh, por ejemplo, en los problemas externalizados o externalizantes, que hablamos de, por ejemplo, consumo problemático de sustancia, hablamos que es algo que hay una paridad actualmente de género, o en general ha aumentado bastante, digamos, el consumo, digamos, y han disminuido, por ejemplo, lo marca bien las estadísticas del Cedronar, cómo va bajando, digamos, los niveles de edad de prueba del consumo. Por ejemplo, antes, por ejemplo, no sé, el alcohol, marihuana, otro tipo de consumo, antes se probaba. Podría, podría estar a los 12, 13, 14 años. Actualmente también va bajando esa cuestión. Y en general, anteriormente había mayor problemas externalizados en hombres y mayor problemas internalizados en mujeres. Si bien hay características que dan de que haya mayores problemas internalizados en mujeres, por ejemplo, ciertas características de la personalidad o ciertas cosas, en general la paridad, ya no hay tanta distinción. Y sí hay un aumento, hay un libro de Jonathan Haidt, que voy a ver si les puedo dejar para compartirles algún capítulo, que habla de la generación ansiosa. Él dice que salió publicado en el 2024, fines del año pasado, 2024, sí, el anteaño, que Jonathan Haidt es un psicólogo social estadounidense que habla un poco de el aumento exponencial que hubo de los problemas de depresión y ansiedad en niños y adolescentes a partir de la cuestión o el surgimiento de lo que son las redes sociales y ciertas cuestiones. Lo cual yo no voy a abordar, digamos, toda la cuestión de las redes sociales y la tecnología, que lo va a abordar después Pablo, y también algo abordó Santiago, vinculado a ciberbullying. Pero sí es importante entender de que esta sintomatología y estas patologías han aumentado exponencialmente en los últimos años. Y eso es parte de la preocupación que hay justamente vinculada a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de depresión, que esto es importante, también esta distinción me parece interesante justamente de Jeffrey Arnett. Podríamos hacer como
estas características, digamos, o estos tres pasos, ¿no? Estado de ánimo depresivo, que es un periodo duradero de tristeza sin síntomas relacionados, ¿no? Un periodo duradero de tristeza sin síntomas relacionados. Síndrome depresivo es un periodo duradero de tristeza con otros síntomas como llanto frecuente, sentimientos de falta de valor, culpa, soledad o preocupación. Ya hablamos de un síndrome depresivo. Y el trastorno depresivo mayor es dado por el DSM-5, que ahora después vamos a repasar algunas cuestiones, vamos a ver algunas cuestiones justamente de, ahora les voy a compartir, digamos, la sintomatología. Pero, en general, ¿qué es lo que sucede? Sobre todo en la adolescencia, es un periodo muy sensible para el estado de ánimo depresivo, lo cual no constituye un cuadro patológico, digamos. El estado de ánimo depresivo es un periodo duradero de tristeza sin síntomas relacionados. Hay estadística que muestra que eh, la adolescencia es un momento donde hay mayores niveles de estado de ánimo depresivo, sobre todo en la adolescencia media, entre los 14 y los 17 años, justamente porque hay muchos movimientos, muchas cuestiones vinculadas a la identidad, vinculadas a otro tipo de cosas, que hacen que el adolescente pueda manifestar diferentes estados de ánimo depresivo o que nuestros adolescentes se manifiesten con algún estado de ánimo depresivo, que puede ser muchos motivos, que pueden ser una ruptura amorosa, eh, está en pareja con una persona o quiere, o justamente una persona le atrae y no es correspondido, o no, o se rompe una relación, o hay una problemática en la amistad, digamos, o en la integración de pares, en la interacción con pares, que es tan importante, alguna dificultad familiar en la familia, digamos, con los padres, entre los hermanos, alguna dificultad con la cuestión académica, diremos, con la escuela o con lo que esté desarrollando. Entonces, aparecen muchas cosas que pueden generar un estado de ánimo depresivo justamente porque es un periodo de apertura y de desarrollo de la identidad. Yo entiendo que esto también ya lo han estado charlando con Santiago, algunas cuestiones vinculadas a la constitución de la identidad. Bueno, es fundamental. Entonces, no es para asustarse que en la adolescencia aparezcan estados de ánimo depresivo, ¿no? Aparezca algún estado de ánimo depresivo. Sí es importante como sí tener en cuenta, digamos, bueno, cuando aparecen algunas otras cuestiones relacionadas. Bueno, ¿cuándo? ¿O de qué manera? Porque también hay situaciones en la adolescencia donde hay cierta labilidad afectiva en la adolescencia que tiene muchas explicaciones, no solamente, digamos, por lo que pasa en el entorno, sino también, por ejemplo, por un funcionamiento diferencial a nivel cerebral, digamos, por ejemplo, de la amígdala que hiperfunciona o funciona además en algunas situaciones. O sea, hay un funcionamiento diferencial durante la adolescencia, que después eso va a ir madurando y van a ir madurando algunas cuestiones vinculadas al control, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que uno podría decir, bueno, pero eh, las reacciones a veces en la adolescencia son exageradas en algún punto. No sé, por ejemplo, nosotros como adultos nos vamos a poner una remera para salir. Vamos a buscar la remera y la remera está manchada. ¿Qué hacemos como adultos? Bueno, buscamos otra remera. O sea, bueno, a ver, agarro otra camisa, qué sé yo. Un adolescente de 15 años va a salir y va a ponerse una remera. ¿Y qué pasa si la remera que se iba a poner está sucia? Si termina el mundo. O sea, no sabe qué ponerse, no sabe qué hacer, no quiere salir, no va a salir, no sabe de qué manera actuar, de qué forma, qué es lo que sucede. Eso puede generar cierto estado de ánimo depresivo, alguna cuestión. Entonces digo, ¿en qué momento o de qué manera nosotros consultamos y cuándo es algo para preocuparse y cuándo no es para preocuparse? Bueno, esto es importante. Yo pensaba, y esto siempre charlamos en las cátedras, digamos, de psicología de la adolescencia,
que nosotros tenemos que establecer redes, entablar redes y tenemos que conocer a nuestros adolescentes. O sea, los adolescentes que están en las casas, los adolescentes que son nuestros hijos, los adolescentes que son alumnos nuestros, los adolescentes que son los chicos que van al club donde nosotros estamos. Nosotros, o sea, conocer a los adolescentes y conocer de qué manera son, qué es lo que le pasa, qué es lo que sucede es lo que nos va a permitir a nosotros entender y poder eh, darnos cuenta si hay un funcionamiento distinto, un funcionamiento diferencial o algo está sucediendo. ¿Se entiende? O sea, puede ser que hay cosas que no sean para consultar y hay cosas que sí sean para realizar una consulta como padres, como profesores, como cosas. Sabemos que no eh, tenemos todas las herramientas, pero para eso están los profesionales también, digamos, ¿no? Y también entablar redes es importante, es decir, bueno, saber dónde, con quién hablar con los otros adultos, con los que nuestros hijos o nosotros estemos manifestando. Por ejemplo, digamos, que hablar con el profe del deporte en el club, hablar con eh, el preceptor en la escuela. Si trabajo con adolescentes y veo algo raro, digamos, poder hablar con los padres, decir, bueno, cuando lo busca, cuando lo trae, cuando lo lleva, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué situaciones? Y en general, poder ir buscando como ciertas cuestiones o ciertas cosas ahí. Yo acá les puse, esto está muy chiquitito. Cristian, vos me vas a ayudar acá porque yo tengo un PDF para que cada uno, les voy a pasar el PDF a cada uno por el chat, a ver si Buenísimo. puedo. Si ¿Puedo no, pasar documentos? sí, creo que sí. Si no, lo que tenés que hacer es enviármelo y yo se los envío directamente Archivo. al grupo de WhatsApp. Espérame un segundo. Si querés, probamos acá en el chat. Bueno, espérame un Es segundo. medio quisquilloso con el tema de los tamaños y demás. Y si no, lo mando vía Bueno, WhatsApp. bueno, bueno. Espera, a ver. Captura de pantalla, archivo, Google Drive, Microsoft OneDrive. Lo tengo en OneDrive. A ver. No, no, espérame. Te lo voy a pasar te lo paso Dale. por WhatsApp. ¿Puede ser? ¿No te Sí, molesta? claro. Por supuesto. A ver, espérame un segundo. Dejo de compartir un minuto para poder hacerlo. Tendría que haberlo hecho antes a esto. Ahí está, Cristian. Estos son los criterios del DSM-5. Ahí ya lo recibí y ahora en 30 segundos lo tienen cada uno, ¿no? Perfecto. Puede que alguno me diga, Cristian, ¿qué cosa de WhatsApp? Por las dudas, voy a compartir el enlace nuevamente, o sea, uno no está. Perfecto. Ahí fíjense, están los criterios del DSM-5. Leemos y hablamos rápidamente, digamos, de algunas cuestiones y mitos y puede ser alguna cuestión vinculada a esta cuestión, vinculada al trastorno depresivo mayor en adolescentes, sobre todo, ¿no? Entonces, primero, esto para diagnosticar una depresión mayor, en realidad, tiene que haber presencia de 5 más de los siguientes síntomas durante mismo periodo de 2 semanas, representando un cambio respecto al funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas debe ser uno, estado de ánimo depresivo o irritable, y dos, anedonia. Entonces, ahí está. Eso primero como para decir, bueno, fíjense esto, dos Sí, semanas duradero. listo. Por las Sí. dudas ahí ya quedó como enviado, por las dudas también lo puedo bajar en mi teléfono, por si alguno todavía no lo tiene, porque ya veo que estás desarrollando los ítems, Ujú. si alguno por ahí no lo tiene, me avisa y lo ¿Los hacemos. tienen todos? Claro, creo que ¿Todos lo sí, tienen? veo deditos para arriba, Perfecto. ¿No perfecto. lo tiene Laura? Dice que no. A Sí, ver, Laura, llegó bien, llegó bien. Y en todo perfecto. caso, si alguno tiene algún problema, directamente, o me escribe directamente por el chat dentro de acá
O me envía un WhatsApp directo. Total, yo lo envié desde mi contacto personal. Me envía por ahí y Perfecto. luego yo una copia o buscamos un plan B. Pero por lo que veo, Lucas, Todos lo tienen. arriba. Perfecto. Buenísimo. Entonces, fíjense, hablamos de cada uno de estos, ¿no? Primero, estado de ánimo depresivo. Estado de ánimo. Ánimo deprimido en la mayor parte del día, casi todos los días. Esto es la manifestación general. Pero en la adolescencia, en niños y adolescentes, puede manifestarse como ánimo irritable, inestable o con accesos de ira, no necesariamente tristeza explícita. Ojo con esto, porque a veces en la niñez y en la adolescencia las manifestaciones de irritabilidad tienen que ver con esta cuestión de cuestión de estado de ánimo depresivo. Entonces, no es la misma la manifestación en la adultez que lo que puede aparecer en la adolescencia. Por eso es importante, yo se los quise distinguir así, digamos, para que sea funcional, sobre todo, ¿no? Para que sea funcional al enfoque en la adolescencia. Cuando hablamos de anedonia, hablamos de disminución marcada del interés y placer en todas o casi todas las actividades, y específico para adolescentes, la pérdida de interés en el juego, en el deporte, en las redes sociales, aislamiento significativo del grupo de pares. ¿Se entiende? O sea, cuando hay una marcada cuestión. Por ejemplo, no sé, pero ahí está el punto de conocer a nuestros adolescentes, porque ¿cómo vamos a saber que hay un cambio significativo si no lo conocíamos antes? ¿Se entiende? Entonces es importante, éramos, y esto es lo importante, o sea, las personas que pueden estar, las personas cercanas a los adolescentes son quienes van a poder diagnosticar o ver que algo está sucediendo. Esto siempre tiene que estar, digamos, al menos uno de estos dos tiene que ser estado de ánimo depresivo o la anedonia. Y después aparecen los otros, ¿no? El peso y el apetito, entonces una pérdida o aumento significativo del peso, y en la adolescencia específicamente incapacidad para alcanzar los aumentos de pesos esperados para su desarrollo. En el sueño, insomnio o hipersomnio en casi todos los días. En la adolescencia hay que ver, hay un frecuente retraso de la fase del sueño, dificultad extrema para levantarse para la escuela o hipersomnia diurna. Eso también hay que verlo, hay que hacer una diferenciación, hay que ver qué está sucediendo vinculado a si es realmente esta cuestión del sueño por esto o, por ejemplo, hay una cuestión de desfasaje del uso de la tecnología, ¿no? Y los adolescentes están, no sé, hasta las 4 de la mañana o 5 con su celular y después claramente aparece estas manifestaciones. Otro de los síntomas es la manifestación, modificación motora, agitación o enlentecimiento psicomotor casi todos los días, observable por otra persona. Y específicamente en adolescencia, inquietud, agitación motora manifiesta, o por el contrario, marcada lentitud en el habla o en los movimientos. En cuanto a la energía, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, y específicamente en la adolescencia, quejas constantes de cansancio, abandono de rutinas o bajo rendimiento de esfuerzo físico escolar. La autovaloración o culpa es sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, y en la adolescencia específicamente autoexigencia desmedida, verbalizaciones de autorreproche como soy un inútil, nadie me quiere, o baja autoestima severa, digamos, ¿no? En la concentración se manifiesta una disminución en la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Y específicamente en niños y adolescentes, caída abrupta del rendimiento académico, la habilidad atencional y dificultad para tareas escolares. Y la ideación suicida es el pensamiento recurrente de muerte, ya lo vamos a retomar a la ideación suicida, ¿no? Pero un pensamiento recurrente de muerte, ideación suicida, plan o intento. Y específicamente en la adolescencia, verbalizaciones directas e indirectas de deseo de desaparecer, autolesiones no suicidas asociadas a conductas de riesgo. Esto es específicamente en la adolescencia. Me pareció interesante poder dejarles así justamente eso, dejárselos como material para que tengan
distinguido, ¿no? ¿Qué es específico de la adolescencia, qué es general para la adultez y jóvenes y adultos y qué es específico de la adolescencia? Volvemos a nuestro Power. Fíjense, acá están chiquititos todas las cuestiones, pero el estado de ánimo y la anedonia, que son los dos primeros, son bastante fundamentales para entender esta cuestión. Y esto es lo que nos da la pauta para poder saber que algo está sucediendo, qué es lo que está pasando. Les cuento una experiencia clínica de un adolescente de 13 años que claramente venía bien a la escuela, venía normal en la escuela, ¿no? Venía normal en la escuela. eh, y de repente, segundo trimestre, eh, normal, un desempeño de 7 8 9 digamos, los exámenes los aprobaba en general, y de repente, del primero al segundo trimestre, cae en todas, absolutamente en todas las materias. O sea, como que no aprueba ninguna, no aprueba exámenes, algo sucede. Entonces ahí es cuando la madre dice, bueno, acá está sucediendo algo, y la madre consulta. Entonces, cuando empezamos con el tratamiento, resulta que el chico estaba viviendo una situación muy compleja. Era una situación, no era una situación de depresión, sino una situación de abuso sexual, o una cuestión así. Y entonces trabajamos todo ese punto y pudimos trabajarlo con la madre, después se pudo hacer la denuncia, pudimos hacer todos los pasos y el chico siguió haciendo la terapia. Pero fíjense que esta cuestión, o sea, fue marcado el decir, ¿qué diferencia hay en relación al funcionamiento previo del adolescente? ¿Qué es lo que estaba pasando? Ahí hubo un corte, una cuestión abrupta, ¿se entiende? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, si uno habla a veces con padres, con educadores, puede entender de que puede haber una distinción. Uno puede entender la labilidad afectiva del adolescente y que, no sé, se peleó con un amigo, se peleó con la novia, con el novio, con lo que sea, y está unos días, puede estar deprimido, puede estar bien, puede estar mal. Inclusive es difícil como seguir el ritmo a veces a la afectividad del adolescente. De decir, bueno, está todo bien, después está todo mal, después todo bien, todo. Pero en general, eh, justamente es porque está aprendiendo a convivir con todas las emociones, con todas las cuestiones y con todo un desarrollo adulto que está, y una identidad que está logrando. Pero la duración son como dos características importantes a tener en cuenta en los diagnósticos: la duración y la intensidad. O sea, por la duración, si esto dura más de 2 semanas, o sea, si mi hijo, si mi alumno, si el chico que va al deporte que yo doy, digamos, está deprimido 1, 2 días, 2 clases, tres, bueno, ahora si esto persiste en el tiempo y yo veo que pasaron 2 semanas, es decir, che, algo está pasando, no es algo que pasa. Eso por un lado, entonces la duración y la intensidad también. Si lo que cambia hace que no pueda salir, no pueda salir. Por ejemplo, el adolescente se encerró y no sale más. O sea, no va a la escuela, no hace el deporte, no estudia, no hace, o sea, cambió, no sé, un adolescente que era muy sociable y de repente, nada, cortó relaciones con todos. Bueno, evidentemente algo está sucediendo. Lo mismo al revés, si es un adolescente que es totalmente tímido, muy, muy retraído, y de repente es muy sociable, está sucediendo, también es llamativo, qué es lo que está pasando. O sea, que tal vez hay cambios que pueden ser que esté cambiando, pero hay que tener en cuenta, o hay que, cuando los cambios son así, muy profundos, muy prolongados en el tiempo, hay que ver, digamos. Entonces, duración y profundidad son cosas que son importantes a tener en cuenta para, en general, para los diagnósticos, ¿no? Y bueno, esto en relación a la depresión. Y en relación a las orientaciones suicidas, eh, nosotros hablamos de orientaciones suicidas, se refiere a la presencia de comportamientos e ideaciones que implican la detección de un posible riesgo suicida en un individuo, ¿no? Evaluar esta orientación permite identificar
a las personas en situaciones de riesgo. Y eso es lo que a nosotros nos es importante, poder detectar o poder ver si hay personas que están en situaciones de riesgo o no. O sea, por eso son las orientaciones suicidas. No solo la ideación suicida, sino las orientaciones suicidas. En general, a nosotros nos va a dar una pauta, digamos, qué es lo que está sucediendo. Yo trabajo en una escala que es de Kini-Kowalczuk, que lo adaptó Fernández Liporache y Casullo en Argentina, y en general es una escala que funciona bien, que tiene, que yo después también se las voy a pasar en el material, digamos, a la escala, digamos, para que la tengan y puedan trabajar y puedan verla, digamos. Lo mismo lo mismo el PowerPoint. Después se los paso a PDF, el anterior también. El otro día se lo pasé a Cristian. Y bueno, cuando hablamos de orientaciones suicidas, hablamos de estas cinco, de acuerdo a los autores, hablamos de estas cinco características, ¿no? O sea, de estas cinco orientaciones en general. Primero hablamos de desesperanza, que es evaluada a través de ítems vinculados a la pérdida de fe en el futuro o creencia de que las expectativas de una vida mejor son poco reales. Acá tengo otra definición acá. Comprende un conjunto de creencias negativas respecto al futuro que comprende un esquema cognitivo que potencia sesgos cognitivos para atender y procesar estímulos de forma distorsionada. Entonces, de alguna manera, la desesperanza son creencias negativas sobre el futuro y en general, con algunos sesgos cognitivos, hace que uno no pueda ver que pueda haber un cambio, digamos, o que pueda haber, si hay alguna situación que es compleja, que pueda haber un cambio hacia el futuro, ¿no? Eh, entonces, esto genera como poco real poder salir de una situación compleja en la actualidad. Nosotros hemos visto que esta característica y la desesperanza tiene mucho más peso en la ideación suicida que, por ejemplo, las interacciones sociales. O sea, las interacciones sociales son importantes, pero la desesperanza interior, o sea, como variable intrapsíquica, la desesperanza de poder cambiar, de poder influir en el propio futuro para poder cambiar lo negativo que uno tiene en la actualidad, es la variable intrapsíquica más importante, predice más la ideación suicida que, por ejemplo, no tener relaciones sociales, no tener buenas relaciones sociales. Entonces, que también tiene peso, pero tiene más peso la desesperanza. ¿Se entiende? Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta esta cuestión. Después, la baja autoestima eh, es una dimensión orientada a medir las valoraciones negativas sobre las propias capacidades personales, la percepción de no ser especial o el sentimiento de desvalorización personal. La baja autoestima es una orientación suicida, o sea, la poca valía de uno mismo, digamos, o sea, no sentirse desvalorizado como persona es una orientación, es una orientación suicida. La incapacidad para afrontar emociones, sobre todo dificultades para manejar el malestar, el enojo o los afectos intensos, o la sensación de pérdida de control sobre el propio cuerpo y el carácter ante emociones fuertes, sobre todo ante emociones de malestar. La soledad y el abatimiento involucra sentimientos relativos al aislamiento social, la sensación de no pertenecer a ningún lado o percibir que se causa problemas a quienes están alrededor. Esta soledad y abatimiento tienen que ver con esta capacidad, este aislamiento social. Por eso nosotros, parte de las orientaciones suicidas, en realidad nosotros hemos visto que cambia un poco con con buenos vínculos de amistad, justamente. Los buenos vínculos de amistad es importante para disminuir las orientaciones, algunas de las orientaciones suicidas.
los vínculos de amistad de calidad. Entonces, nosotros hemos visto que ya un buen vínculo de amistad de buena calidad genera, digamos, disminución. No hace falta tener 100 amigos, 10 amigos, 20 amigos, o sea, con tener un buen vínculo, dos buenos vínculos. Esto pensando en los adolescentes, hay que distinguir, una cosa es la popularidad del adolescente y otras cosas son las relaciones de amistad. Digamos, está bien que la popularidad puede generar mayor amistad, pero no necesariamente la popularidad es un escudo protector frente a las orientaciones suicidas. Y después, la ideación suicida es la dimensión crucial, ¿no?, de las orientaciones suicidas, que incluye ítems críticos de esta escala que se refieren a la contemplación directa de la muerte o el suicidio como una forma de solución para resolver problemas y no sentirse mal, digamos, ¿no? Entonces, acá abre esta cuestión de lo que son la ideación suicida, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco vamos a ver justamente algunas cuestiones vinculadas a los mitos sobre el suicidio y vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a esta cuestión de la ideación suicida. Pero eh, es importante ver cómo está esa ideación suicida, digamos, cuando existe. No es lo mismo, a ver cómo les puedo explicar. No es lo mismo que una persona, ya sea en la consulta, sea en la familia, sea en la escuela o en otro lado, diga angustiada, no quiero vivir más, pero alguna vez te pensaste en quitarte la vida. No, no, simplemente estoy tan angustiado que preferiría no vivir más, porque no puedo soportar esta angustia. Ahí no tenemos una ideación suicida construida, digamos, o sea, tenemos una ideación suicida vaga, digamos, como decir, bueno, no, no quiero vivir más, pero por este motivo, por esta situación, pero entonces, por ejemplo, preguntas en consulta, podría decir, eh, ¿alguna vez pensaste en no vivir más? Y hay personas que te dicen sí. ¿Y alguna vez pensaste en quitarte la vida? Algunas personas dicen no, no. Y algunas personas dicen sí. ¿Y pensaste cómo? O sea, esta tercera pregunta es la que nos va a dar a nosotros la pauta de decir si esa ideación suicida está elaborada o no está elaborada, o es una situación, una ideación suicida vaga. ¿Entendiendo? Entonces, lo cual es importante porque nos da un poco, nos da ciertas características de cómo acercarnos al problema, qué está sucediendo, ¿se entiende? O sea, yo hice tres preguntas ahí. ¿Alguna vez pensaste en no vivir más? Eh, ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida? Es un pasito más en la pregunta, ¿no? O sea, ¿pensaste en no vivir más? ¿Pensaste en quitarte la vida? ¿No? Si la persona dice sí, ¿pensaste cómo? Entonces, son tres preguntas, ¿no? Que uno va avanzando en la medida en que, eh, de alguna manera, ¿no? Bueno, bueno, eso es un poco, o sea, uno puede ver como quiere esta cuestión, digamos, ¿no? O sea, no es no es una receta, digamos. Laura, sí, ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. buenas. A mí me conmocionó bastante un reciente caso de un adolescente de la zona oeste acá de la provincia de Buenos Aires, Sí. que creo que no se llegó a esclarecer cuál fue el motivo del suicidio. Creo que estaba encarado por el lado de un juego de Ajá, desafíos o algo por el estilo. No sé si lo vas a hablar más adelante o no. ajá, Eh, sí, no sé, ¿qué motiva a estos chicos a llegar a ese punto, ¿no? Porque la chica parecía que tenía una vida normal, iba a la escuela, tenía sus vínculos, sus amigos, buena relación con sus padres, con sus hermanos, y un día no fue a la escuela, hizo todo un recorrido y se dirigió a un sí. descampado y Sí, vi el caso, Laura, ese caso de la chica que apareció en un descampado, me parece una cuestión así. sí, en un árbol, fue con un árbol que lo hizo, se colgó de Ajá, un sí, árbol. sí, sí, sí.
Sí, a ver, primero que hay cuestiones de retos virales y hay retos virales que no sé si hablaron, Cristian, si Santiago habló de retos virales o no. No recuerdo, creo que no. Ah, si no, es probable que hable en la clase próxima o que hable Pablo. Pero justamente los retos virales tienen que ver con esto. También esta cuestión, hay retos virales que son más sencillos, ¿no? Son más pavos, son, no más pavos, pero digo, son más tranquilos de decir, bueno, o sea, no sé, poner una foto, hacer una cuestión. Y hay retos virales que sí llevan a ciertas cuestiones. Y hay retos virales hechos también con cierta perversidad, ¿no? También ahí, Laura, hay ciertas cosas de las que yo quiero aclarar ahora y quiero a ver si me da este tiempo para hablar un poco sobre los mitos vinculados al suicidio, porque trabajar con los mitos nos va a permitir que nosotros podamos ayudar a las personas. ¿Se entiende? Y ayudar a que, a que este flagelo del suicidio disminuya un poco, digamos, ¿no? Entonces, justamente uno de los mitos tiene que ver con esta cuestión, como que si la persona eh, tiene que manifestarse mal. ¿Se entiende? Tiene que manifestarse mal, de estado de ánimo mal, digamos, de mala manera. Y la verdad que no, no necesariamente, digamos, no. Entonces, sí hay cosas, hay cosas, digamos, para llamar la atención, para tener en cuenta, que ahora lo vamos a abordar. Pero un toquecito más, unos minutitos más y avanzamos en eso, ¿te parece? Y cualquier cosa me preguntas. Bárbaro, gracias. Buenísimo. Bueno, y esto ya otra definición de ideación suicida. Justamente el suicidio tiene estas dos cuestiones, ¿no? Primero, el suicidio, nosotros creo que somos todos adultos, jóvenes y adultos, vivimos, digamos, con muchos tabúes, muchos mitos, muchos miedos vinculados al suicidio, ¿no? Entonces, muchos estigmas también, digamos, vinculados al suicidio, más en la gente más grande, esto viene, diríamos, diríamos, como de algo de que no se habla, como de cierta cuestión de decir, bueno, no hablamos de este tema, cómo lo hablamos, de qué manera, lo cual es importante, por ejemplo, que los medios de comunicación no manifiesten, digamos, no muestren todos los suicidios que se, que se consuman, digamos, o no, porque justamente puede tener un efecto contagio, digamos, en ciertas personas que tienen ideas de suicidio. Entonces es importante tener en cuenta. Pero es importante tener en cuenta la prevención, que por ejemplo, que ahora vamos a ocupar parte de la clase justamente para esto, para hablar un poco de los mitos, y es importante también la posvención. ¿Qué es la posvención? Es cuando el suicidio ya se consumó, cuando una persona se suicidó, cómo poder trabajar con todo lo que quedó alrededor, con todo lo que hay alrededor. Porque anteriormente, se creía que por cada suicidio consumado quedaban afectadas entre 5 y 6 personas, que eran los familiares directos quienes convivían con la persona. Actualmente, por investigaciones, se sabe que por cada suicidio consumado hay más de 100 personas afectadas, que es no solamente la familia, sino que también no solamente la familia, sino también el barrio, los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo, los vecinos, los conocidos. Entonces, vamos, por eso son círculos concéntricos, de decir, si uno lo pensaría simbólicamente, uno diría, un suicidio es como una bomba atómica que cae y afecta todo a su alrededor, en los diferentes círculos. Entonces, con todos esos círculos de afectación hay que trabajar después de que se produce el hecho, porque todo eso son personas que han quedado afectadas, vinculadas a esto. Pero hoy vamos a hablar de prevención y no de posvención. Entonces, dejo de compartir este Power y paso a otro. A ver, y paso a uno de prevención. Los van a tener a todos, no se preocupen.
Esto es presentación. Perdón. Acá está. Entonces, eh, Ahí quedó perfecto. Simplemente extender pantalla, pero se ve bien. Ahí está. ahí está, perfecto. Bueno, igual yo avanzo porque quiero ir derecho a los mitos. Bueno, después hay algunas. Acá está. Entonces, vamos a ver algunos mitos vinculados al suicidio. A ver qué quiero achicar para poder ver. eh, los mitos sobre el suicidio. El primero es, vemos algunos y después después vemos un videito y abrimos el diálogo. Vemos, son 10 12 mitos que puse. Entonces, el primer mito es, las personas que hablan acerca del suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención. Falso. Todas las amenazas de daño a sí mismo se deben tomar en serio. Ojo con esto. En la adolescencia a veces puede estar muy presente el tema de la muerte o el tema de... A veces por ciertos cambios, por la cuestión adolescente, por ciertos temas de adaptación a nuevas cuestiones, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Es decir, bueno, si esto aparece, bueno, a ver cómo aparece, de qué manera, no para salir corriendo, pero sí para saber, a ver, la persona que habla de suicidio se puede suicidar. Es falso que digan las personas que hablan acerca del suicidio o que se van a suicidar no se suicidan. No, bueno, si está la verbalización, si están en diferentes cuestiones, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esa persona necesita decir eso, ¿no? Y necesita hablar sobre estos temas, ¿no? Eh, Eh, otra de las características, otro de los mitos es que el suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. Esto también es falso, porque el suicidio puede parecer impulsivo, pero puede haber sido considerado durante algún tiempo. Muchos suicidas dan algún tipo de indicación verbal o conductual acerca de sus intenciones de hacerse daño. El suicidio no siempre es impulsivo. A veces el suicidio es premeditado, es programado. O sea, entonces, y a veces hay ciertos indicios o hay ciertas cuestiones. Entonces, importante esto, no siempre es impulsivo, porque si sería impulsivo tampoco podríamos intervenir. Los suicidas de verdad quieren morir o están resueltos a morir, a matarse. Eso también es falso. La mayoría de las personas con ideas suicidas comunican sus pensamientos, o por lo menos a por lo menos una persona, o llaman a una línea telefónica de crisis o al médico, lo cual es prueba de la ambivalencia que sienten de la no intención irrevocable de matarse. O sea, los suicidas no necesariamente o no verdaderamente quieren morir, no están resueltos. Muchas veces hay una ambivalencia y es donde se puede trabajar y está esta cuestión de poder trabajar esta cuestión, ¿no? Entonces, no es una cuestión terminada, aquella persona que pienso que tiene una ideación suicida. Ojo con eso también, porque también hay un mito vinculado a eso. Cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Este es otro mito. En realidad, uno de los momentos más peligrosos es inmediatamente después de la crisis o cuando la persona está en el hospital después de un intento de suicidio. La semana después del alta es cuando la persona está particularmente frágil y en peligro de hacerse daño, puesto que el comportamiento pasado es pronóstico de un comportamiento futuro. El suicida sigue estando en situación de riesgo. Son altas las tasas de reincidencia de las personas que intentaron suicidarse para volver a cometer el intento. Y sobre todo en el primer tiempo hay mucha fragilidad. Entonces puede haber una leve mejoría, pero hay que acompañar esos procesos. Hay que acompañar los procesos. Bueno, este es otro mito, el suicidio es siempre hereditario, esto es falso, no todos los suicidios se pueden relacionar con la herencia,
Los estudios concluyentes son limitados. Sin embargo, el historial familiar de suicidio es un factor de riesgo importante en el comportamiento suicida, particularmente en familias en que la depresión es común, digamos, sobre todo la depresión mayor o cierta cuestión más endógena. Entonces, no es siempre hereditario el suicidio, ¿no? Otro de las cuestiones, las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental o un padecimiento en salud mental. Esto es falso. Los comportamientos suicidas se han asociado con la depresión o el abuso de sustancias, esquizofrenia y otros trastornos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobreestimar. La proporción relativa de estos trastornos varía en distintos sitios y hay casos en que no había ningún trastorno mental evidente o no hay ningún trastorno mental de este estilo, ni depresión, ni abuso de sustancias, ni esquizofrenia. Entonces, no necesariamente, sí hay intentos de suicidio o suicidio consumado en personas que tienen problemáticas en salud mental, pero no necesariamente se da de esta manera. Esto es importantísimo. Si hablo con un paciente o con una persona acerca del suicidio, el consejero, el profesional, el educador, el padre, le está dando ideas. Esto es uno de los grandes mitos que no nos ayuda a hablar sobre el tema. Y esto es falso. Es claro que el consejero, psicólogo, educador no causa el comportamiento suicida con solo preguntar si el paciente está pensando en hacerse daño. En realidad, la validación del estado emocional de la persona y la normalización de la situación inducida por la tensión son componentes necesarios para reducir la ideación suicida. Explico. Que yo pregunte a una persona o que yo hable sobre el suicidio, no estoy induciendo a la persona a suicidarse, ni le estoy poniendo una idea en la cabeza. Sí me permite hablar de si una persona no quiere vivir más, me permite que la persona, si la persona está pensando en esas cosas, me permite que la persona pueda verbalizar lo que le está pasando, que yo le pueda dar un espacio para que la persona pueda verbalizar eso que le está pasando. ¿Alguna vez pensaste en no vivir más? ¿En una angustia que está pasando? Y la persona se larga a llorar, sí, pensé en no vivir más por esto, por lo otro, pero la verdad no quiero esto, pero estoy sufriendo esta situación. Bueno, ya hablar sobre el tema, a la persona que tiene ideación suicida, hablar sobre el tema ya le genera un alivio psicológico. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, no digo como psicólogos, nosotros como padres, como educadores, también nos da un poco de miedo, porque ¿qué hacemos con eso? ¿Se entiende? Entonces, digo, le pregunto a una adolescente, me cuenta que tiene una situación que no quiere vivir más, o le cuenta al compañero, ¿no? Al amigo, compañero, ¿qué hacemos con eso? Entonces, trabajamos con los adolescentes. ¿Qué hace si un adolescente le cuenta a su amigo que no quiere vivir más? ¿Qué hace con eso? Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer con eso? No quedarse con eso. Tenemos que ser. En este sentido es como un concepto, es decir, como personas puente entre lo que nosotros podemos ofrecer y la ayuda. O sea, nosotros no podemos ayudar a la persona que nos está contando esto, pero podemos ser un puente para acompañarlo a un proceso. Te acompaño a... O sea, bueno, yo, mirá, la verdad, yo no sé qué hacer con esto, pero estoy con vos. ¿Querés que vayamos a pedir un turno a un centro de salud? ¿Querés que hable a un centro de salud para que te atienda un profesional, un psicólogo? ¿Querés que vayamos a otro lado? ¿Qué puedo hacer? Y si yo no sé qué hacer, bueno, llamo una línea de emergencia en salud mental que existen en Argentina. Por lo menos en la provincia de Entre Ríos tenemos, creo que el 133 y hay algún otro, digamos. Los países en general tienen líneas de atención a las personas en crisis. Entonces digo, a veces llama a la persona en crisis y a veces puede llamar a otra persona. Entonces, si mi amigo me contó
que no quiere vivir más. Y yo no sé qué hacer con eso. Me tiró un adoquín. No, no lo pensemos así, no me tiró un adoquín. Me pudo hablar y pudo tener un espacio de contención en el cual yo puedo escucharlo primero. O sea, lo primero que podemos hacer es escuchar. La verbalización ayuda muchísimo a que la persona pueda eh, trabajar, digamos, la persona pueda primero verbalizar lo que le pasa y encontrar un receptor de alguien que, bueno, bueno, acá estoy, sí, está bien, bueno, yo te acompaño, te entiendo, puedo hacer. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a tener la ayuda específica porque nosotros no sabemos, no vamos a saber qué hacer. Bueno, pero sí podemos acompañar a pedir ayuda, acompañar a hacer un proceso, acompañar a eh, charlarlo con un adulto, en el caso de que sea entre adolescentes. Digamos. Sí, lo peor que podemos hacer nosotros como adultos responsables, es decir, que un adolescente o nos cuente una cosa así y nosotros no hagamos absolutamente nada. Eso sí sería lo peor que podemos hacer como adultos, digamos. O sea, que una persona se abra y que uno no pueda hacer nada con eso. ¿Se entiende? Cuando una persona habla sobre estos temas, entiende que está hablando con una persona que cree que la puede ayudar, digamos, ¿no? Entonces, eso sí es importante tener en cuenta esto. Entonces, pero ojo con esto, entonces, retomamos esto, que yo hable del tema del suicidio, de no querer vivir más o de cierta cuestión, no le estoy poniendo en la cabeza al otro la idea. Al contrario, si ya hay una idea suicida, le da a la persona la posibilidad de poder hablar sobre el tema. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. Porque aquella persona que está sufriendo, que tiene algún problema, pero que nunca se le pasó por la cabeza la idea del suicidio, no tuvo ideación suicida, si uno le pregunta, ¿y alguna vez pensaste en no vivir más? No, la verdad que no, estoy re angustiado, pero no, ya voy a ver cómo hago. O sea, no, o sea, la persona no empieza a maquinar una cuestión si no estaba. O sea que en ese sentido es bueno hablar sobre el tema y eso es importante de la emoción. Bueno, otro de los mitos es el suicidio solo le ocurre a otro tipo de personas y no a nosotros. Bueno, eso es falso. El suicidio le ocurre a todo tipo de personas y se encuentra en todo tipo de familias y en sistemas sociales y en clases sociales. O sea, el sistema en clases socioeconómicas que se perciben altas, medias, bajas, puede pasar, digamos, en cualquier entorno, no es solamente en algún tipo de personas y en otro, ¿no? Después, este es otro, bueno, una vez que una persona ha intentado suicidarse, nunca volverá a intentarlo otra vez. Eso también es falso. De hecho, los intentos de suicidio son un pronóstico fundamental del suicidio. Eh, en general, o sea, un pronóstico negativo del suicidio son los intentos previos. ¿No? Otro de los mitos es los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte y son intelectualmente incapaces de suicidarse. Esto también es falso. O sea, en general es poco común, si uno ve las estadísticas es poco común, pero los niños sí se suicidan. Y cualquier gesto, cualquier edad debe tomarse en serio. O sea, que un niño no quiera vivir más debe tomarse en serio, o sea, qué es lo que está sucediendo. Entonces, es importante esto tener en cuenta esta cuestión. Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta, a cualquier edad, o sea, no hay cualquier clase social y cualquier edad. Hoy hablábamos con Cristian, que me contaba un poco los aumentos de tasa de suicidio en los adultos mayores, en mayores de 80 me habías dicho, de 70, Es 80. correcto, en Uruguay el rango etario digamos, de ideación suicida y ejecución, digamos que en esencia suicidio concretado, no intento, sino concretado, el rango etario en Uruguay que más afectado está son mayores de 80 años. Mm, mm, Recién el segundo rango etario de 30 a 35 años. mm.
Entonces, bueno, eso nos da la pauta de entender de que no hay, o sea, no hay una etapa, si bien, digamos, se ha trabajado mucho sobre el suicidio y la y las autolesiones en la adolescencia y la juventud, en general, digamos, hay que tener en cuenta que puede pasar en cualquier etapa del ciclo vital. Entonces, no es excluyente de algún rango etario. Bueno, y entonces, estos son algunos de los mitos. Acá hay algunas cuestiones prácticas también de la Organización Mundial de la Salud y ciertas cosas que me parecen interesantes. Si conocemos a alguien que está pensando en suicidarse, ¿qué hacemos? Entonces, primero, saber para nosotros y para los demás que está bien hablar del suicidio. O sea, esto, está bien hablar del suicidio. O sea, no es algo, no tiene que ser un tema tabú, no tiene que ser un tema que no se toca, no tiene que ser un tema que no se habla. O sea, está bien hablar del tema, porque eso permite a las personas que están atravesando por una ideación suicida dentro de su propia vida, poder hablar del tema. Entonces, poder hablar del tema ya genera un alivio psíquico. Entonces, primero está bien hablar del tema. Esto es algo importante que debemos saber todos. Después, preguntarle a una persona si está pensando en suicidarse no la lleva a actuar siguiendo sus sentimientos. De hecho, a menudo reduce la ansiedad y ayuda a sentirse comprendida. O sea, esto de empezar, digamos, o sea, de trabajar un poco la empatía, digamos, de la empatía con el otro, de poder, la apertura sobre todo, el escuchar al otro, y esto nos permite, es importante también bajar, ¿no? Bajar un cambio cuando trabajamos con adolescentes o con cosas, es decir, estar atentos, ¿no? Eh, de poder atentos, digamos, bueno, justamente expectantes a esto de decir, bueno, muchas veces los adolescentes o ciertas cuestiones hay que estar atentos, digamos, a, bueno, en qué momento se da o de qué manera, porque a veces también puede suceder de que haya situaciones en las que no sean de la mejor forma en el mejor momento. Entonces, por ejemplo, no sé, si un adolescente le cuenta una problemática a un profesor del deporte, justo cuando está terminando la práctica y se van y se están yendo y ya se va, bueno, darse esos minutos como adulto, como preceptor, como padres, digamos, decir, bueno, a ver, en este momento justo habló de algo, dijo algo que no era el momento en el que, pero bueno, justo, bueno. Si no se puede ahí, bueno, después lo retomamos, tratar de traerlo, decir, bueno, che, vos me dijiste el otro día, pasó tal cosa, entonces yo te entiendo esto que estás viviendo, todo, pero digo, bueno, empezar, digamos, a esto, a generar un ambiente, en general, estas cuestiones van a ser un ambiente de confianza, ¿no? De confianza y de calidez, ¿no? Eh, Algunos signos de alerta vinculados eh, al suicidio, cambios drásticos del humor. O sea, esto, por ejemplo, personas que, para cualquiera de los lados, ¿no? Para decir, bueno, personas que son extremadamente gregarias y que se reúnen y que son muy sociables y de repente no se juntan con nadie, no hacen nada, están como personas, al contrario, personas que son muy tímidas, que son muy calladas, de repente se ponen muy sociables, son muy de reunirse, o sea, cambios que generan como personas que son muy tranquilas, de repente están muy irritables, o personas que, o sea, digo, cuando hay cuestiones drásticas así, que marcadas, hay que como abrir el retraimiento social, digamos, otro de las manifestaciones. Expresar pensamientos, sentimientos o planes para terminar con la vida. eh, Hay que tenerlas en cuenta y son una llamada de alerta. Decir cosas como nadie me va a extrañar, nadie me va a echar de menos cuando me haya ido, o no tengo razones para vivir.
digamos, son expresiones fuertes, digamos, ¿no? Uno no anda diciendo esas expresiones por la vida si no está sucediendo una situación interna que haga que lo diga, ni en broma, digamos, ¿no? O sea, o si lo dice en broma también, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Buscar, bueno, claramente buscar formas de suicidarse y despedirse de familiares, amigos cercanos, o sea, despedirse. Son cuestiones, y también, bueno, regalar posesiones valiosas, arreglar cuestiones, digamos, o sea, es como vinculadas a lo material, digamos, es como llama un poco la atención, digamos, puede ser una señal, digamos. Em, los grupos de riesgo vinculados al suicidio son las personas que ya han querido quitarse la vida en el pasado, es un grupo de riesgo, las personas con malestares psíquicos graves o depresiones graves, personas socialmente aisladas, que de alguna manera no tienen, digamos, cierta contacto social, personas con problemas de consumo, en realidad consumo problemático de sustancias, digamos, cuando los consumos de las sustancias se vuelven problemáticos, digamos, y cuando puede haber síntomas de adicción. Las personas que viven con dolores crónicos o que padecen enfermedades crónicas. Las personas que han sufrido violencia, abuso u otros traumas. Y las personas pertenecientes a grupos sociales marginados o discriminados. Y después, qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, encontrar un momento apropiado, un lugar tranquilo para hablar con las personas que le preocupa. Hágale saber que usted está allí para escucharla. Es importante. Si a uno le preocupa a alguien, le preocupa a una persona, es importante que uno esté cercano, que uno entienda, o sea, que uno le pueda hacer saber a la persona que uno está presente, que uno está acompañando, que uno está. ¿Se entiende? Que uno está disponible, está a disposición. Aunque no quiera hablar, bueno, yo estoy a disposición, pues te acompaño, lo que sea. Y encontrar el momento apropiado para poder hablar de estos temas o para poder simplemente ofrecer la presencia. Animar a buscar ayuda, ¿no? De un trabajador de la salud, con un médico, un profesional de la salud mental, un consejero, un trabajador social, ofrecer acompañar. Entonces acá está esta cuestión de funcionar nosotros como personas puente, es decir, nosotros no... sea, como personas puente, hablamos de esta cuestión de poder ser un puente para que la persona que tenga un problema vinculado al suicidio pueda consultar con un profesional, pueda ir a una persona que pueda ayudar y que tenga elementos que muchas veces yo no tengo. Entonces, si yo no tengo elementos, no asustarme, sino poder acompañar a buscar ayuda, ¿no? Eso es un nexo muy, muy importante, debemos tener en cuenta esto. Eh, si uno cree que alguien está en peligro a muy corto plazo, no hay que dejar a la persona sola, ¿no? Entonces, pónganse en contacto con el servicio de emergencia, con una línea de atención telefónica para situaciones en crisis, con un trabajador de la salud, con un familiar. Pero si nosotros creemos que una persona está en un peligro inminente, creemos por diferentes motivos que la persona está en un peligro inminente, no tenemos que dejarla sola, ¿no? Tenemos que buscar alguna ayuda que nos permita ver qué hacemos, ¿no? Pero no dejarla sola. Estos son todos, y bueno, y si la persona que le preocupa vive con usted, asegúrese de que no tenga acceso en el hogar a medios que puedan infligir lesiones. Sí, en este caso, ¿no? Estos son consejos de la Organización Mundial de la Salud vinculados justamente al suicidio, ¿no? Al suicidio. Me parece importante, y con esto voy a abrir a preguntas o al diálogo, pero voy a compartir un videíto de una campaña
que nos va a dar, es cortito el video y está vinculado a rebatir dos mitos, que ahora lo vamos a ver, lo comparto y después lo hablamos. Y después abro el diálogo y me gustaría escucharlos a ustedes también, vinculados a este tema. ¿Se ve ahí? Ahí se está viendo. Sí. ¿Y ahí sí lo pongo? Se ve que el progreso, pero no escucho audio. Ah, no escuchas aún. No, ¿Y por si acaso el cómo? momento de compartir, cuando compartís pantalla, Ajá. te va a preguntar si querés compartir con el audio. Ah, espera, bueno, espérame un segundo entonces. Dale. Recuerda de compartir. Lo vuelvo a compartir. Claro, cuando compartís vas a ver que en el panel derecho, o sea, vas a ver apretás compartir y todas tus pestañitas o todas las Ah, compartir con ventanitas del panel sonido. derecho Compartir con con sonido. Ahí sonido, está. exactamente. Ah, Ahí está. perfecto. Compartir. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí se va a escuchar. Bueno, se los dejo, es cortito, dura un minuto. Ahí sí escucho. Bueno, me parece, siempre me parece importante eh, trabajar este video. Esta fundación se llama Empezares. Se han hecho a nivel mundial muchas campañas vinculadas a esto, que tiene que ver con poder concientizar sobre estos mitos. De decir, estas eran fotos se llama La Última Foto, son fotos de las últimas fotos que la persona se tomó antes de suicidarse en general, o un tiempo antes. Y nos muestra este primer mito, que un poco Laura algo decía de esto, de decir, bueno, esta chica que no veía, no tenía nada, digamos, bueno, en general hay muchas personas que no demuestran nada o que nada manifiestan, entonces, o que están bien. Entonces es un mito esta cuestión de decir de que la persona que se va a suicidar está deprimida o un síndrome depresivo mayor, un trastorno depresivo. No, hay personas que no se muestran de esa manera. Se entiende que tienen cuestiones internas, pero que no se muestran de esa manera. Entonces, ese es uno de los mitos que rebate. Y el otro de los mitos es la edad, digamos, ¿no? O sea, no es que había niños, había adultos mayores. Entonces, justamente no, a ver, este video no tiene que ver, no es por morbo, nada, es por esta cuestión de poder entender de qué situaciones pueden estar alrededor nuestro y sí tenemos la capacidad de verlas. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, la campaña mundial contra el suicidio en estos últimos 2 años es cambiemos el discurso. eh, ahora hablemos a preguntas, Cecilia, ¿no? Pero bueno, pero siempre diríamos, o sea, podemos ver y podemos tener empatía con las personas que nosotros tenemos alrededor. Digamos, decir, o sea, siempre desde un compañero de trabajo, nuestros alumnos, nuestros hijos, o sea, siempre si estamos en contacto con las personas, podemos empezar a ver si hay cosas que realmente están pasando o no, digamos, y no, uno puede pasar por la vida mirando a las personas y conectando con ellas o sin mirar.
Entonces, lo que pretende un poco esta Organización Mundial de Lucha contra el Suicidio es cambiar nuestra interacción social, digamos, ¿no? Para poder detectar estas cuestiones dentro de lo que se pueda detectar, ¿no? Bueno, y ahora abro no sé, Cristian, al diálogo, si quieren decir algo, si quieren preguntar algo, si quieren decir algo, alguna impresión, lo que cada uno quiera comentar. Si te parece, antes Danilo justo envió la pregunta a Cecilia. Cecilia consultaba si un adolescente lo intentó 3 veces y está Ujú, tratado y se hace todo ujú, lo que se puede. ¿Se ujú. sale en algún momento de ese estado? ¿Cuál es la expectativa? Mirá, a ver, sí, o sea, a ver, primero, yo soy un convencido de que las personas tienen la posibilidad de salir de diferentes situaciones y también con ayuda. De hecho, conozco casos de colegas cercanos, de personas que han tenido, de adolescentes que han tenido intentos de suicidio y después han hecho tratamientos, digamos, tanto psicológicos como psiquiátricos, un tiempo, ayuda, un andamiaje. Y ahora conozco que son jóvenes que están estudiando, que están haciendo otra cosa, que están sin tratamiento, que están muy bien y que están muy conectados con la vida. O sea, no, sí te puedo decir que los intentos previos son un mal pronóstico vinculado pero lo cual no quiere decir que no pueda mejorar, digamos. Gracias por la pregunta, Cecilia, y gracias, Lucas, por la respuesta. Y por supuesto, nadie se salva solo. Nadie. Mm. Danilo, te escuchamos, ahora sí. Hola, ¿qué tal, Lucas? Hola, Eh, Danilo. Mi pregunta es más orientada, ya sea que se consuma o no el suicidio, sino al grupo de amigos, sobre todo en estos casos que contás vos, donde pareciese que no hay una alerta temprana. Digamos, tengo casos de que estaban reunidos, lo llama la madre, va la madre y nunca llega a la casa de la madre y se suicida el chico, ¿no? Y sale del grupo que se estaban riendo, también casos con dos compañeros de mis hijas, ¿no? En situaciones Ujú. similares, Sí. digamos, y uno más con intento que por suerte ya no. Pero digo, ¿qué pasa con todo ese grupo de entorno más cercano de amigos, de adolescentes? Porque Sí. muchas veces está bien hablar del suicidio, pero también ese grupo de amistad que estamos hablando de adolescentes, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? Y bueno, eso es, viste lo que hablábamos de la posvención, que Claro, es importante, digamos, trabajar esta cuestión. O sea, antes se creía que solamente el grupo afectado, digamos, era la familia conviviente. O sea, una visión como muy estrecha, digamos, y en realidad se sabe, digamos, o sea, que hay que trabajar con todos y es probable que con ese grupo de amigos habría que trabajar psicológicamente, de alguna manera, hay que hacer abordajes. De hecho, hay que hacer abordajes en la escuela, hay que hacer abordaje en el barrio, hay que hacer abordaje en la familia. En un mundo ideal, digamos, habría que hacer un sí, sí, sí. abordaje. No, no, No necesariamente se hacen, digamos, lamentablemente, pero es importante primero poder hablar sobre el tema, poder dar cabida a lo que está sucediendo y también hay una cuestión vinculado al consumo de sustancias, ¿no? O sea, hay que ver, digamos, qué está sucediendo cuando los intentos de suicidio son intentos de suicidio en el marco de un consumo problemático de sustancias. Entonces, por ejemplo, el intento se dio en un momento de consumo, digamos, y después en un momento no. ¿Se entiende? O sea, en un momento o sea, los intentos de suicidio se producen en un contexto de consumo. Hay que ver qué es lo que sucede y qué está pasando con esa persona, porque eso da pie a poder trabajar, digamos, esos aspectos. Es decir, o sea, qué pasa un poco con el consumo y qué pasa con la ideación suicida que a veces aparece en la situación de consumo, pero no aparece en la vida cotidiana, ¿se entiende? Entonces hay que ver porque eso está presente, ¿no? No sé si me explico. Digamos, las dos sí, cosas sí, hay que sí, sí. trabajarlas. Y es fundamental, o sea, uno no puede dejar a la deriva, uno no debería dejar a la deriva al grupo de amigos adolescentes cuando se produce un suicidio en la adolescencia. En los casos previsos es como que genera una culpa de Eso hay no que haberlo trabajarlo, porque en recibido. Claro, realidad claro, muchas claro. veces no, o sea, es esta cuestión de decir, bueno,
yo no hice nada, yo no lo vi, yo no lo... Y bueno, no, y la verdad que no. Y nos pasa esta cuestión de decir esto, de veíamos el video y veíamos la foto, esta adolescente que se suicidó y no había ningún síntoma, ningún signo de nada. O sea, puede haberlo en general. Puede haberlo, en general lo hay, puede haber ambivalencia ahí de querer vivir y no querer vivir. Y eso, entonces, estar atentos como adultos, decir, bueno, ¿cuándo aparece ese fenómeno? Poder acompañarlo. ¿Se entiende? O sea, lo primero que tenemos que hacer, y esto es importante, es no tener miedo a hablar del tema. Yo creo que eso es fundamental. Sobre todo para los adultos que a veces nos llenamos de miedo de no, de miedo al tema, ¿no? No sé si responde un poco, Daniel. Gracias. Claudia. A ver si se escucha. Estaba Sí. pensando cuando veía Empezares y el criterio de ley de riesgo cierto e inminente, y en esas fotos que no aparecían como lectura posible el criterio de riesgo inminente, cómo se piensa la derivación a una internación. ¿Qué criterios tomarías vos para pensarlo? ¿De sugerir internación o un pasaje por una guardia psicológica, psiquiátrica? Bueno, eso dependería, digamos, o sea, ahora viste, con la nueva ley que ya no es tan nueva de salud mental, digamos, los hospitales polivalentes tienen, digamos, tendrían que tener guardias psicológicas, psiquiátricas, digamos, de hecho acá en Paraná sucede, diríamos, y hay guardias pasivas de psicólogo y psiquiatra, digamos, para este tipo de situaciones. Es importante, es muy importante, digamos, poder hacer la consulta si hay una cuestión inminente, digamos, no si es una cuestión ahí, es muy importante. Entonces, yo creo que eso es fundamental. No en todos los lugares están o sea, yo estoy hablando acá en Paraná, que es una ciudad que tiene 300.000 habitantes y tiene un hospital polivalente y tiene los servicios, pero si vamos al interior y a las ciudades chicas y a los pueblos, muchas veces no tenés esas posibilidades, ¿no? Pero es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Digamos, o sea, es importante, o sea, sobre todo la atención inmediata, sobre todo cuando hay un riesgo inminente. Gracias, Claudia, gracias, Lucas. María nos consulta en el chat, ¿la depresión sin tratarse siempre llega al suicidio o no en todos los casos? No, no, no necesariamente, no en todos los casos. Hay depresión, hay personas que no se tratan, digamos, tienen cuestiones depresivas, no llegan al suicidio, no necesariamente. Gracias, Lucas, gracias, María. ¿Alguna interrogante o consulta adicional sobre todo? Gracias, Lucas, por tratar un tema tan sensible con tanta humanidad. Y como dijiste, esto hay que hablarlo. Sí, a mí me parece, yo creo que estos temas, digamos, hay que hablarlos en las instituciones, hay que hablarlos con a los adolescentes, en las instituciones educativas, los adolescentes, estos temas hay que hablarlos, digamos, o sea, hay que ver de qué manera, de qué forma, cómo se los trata, pero los adolescentes muchas veces nos pasa por encima los temas que ellos tratan y que ellos trabajan, y estas cosas, digamos, eh, es importante tenerlas en cuenta. Y sobre todo esto, ¿no? Los adultos venimos chipeados con esta idea de que si hablamos de suicidio le estamos poniendo ideas a la gente en la cabeza. Y eso no es así, no. Al contrario, posibilita un puente para poder hablar sobre el tema. Sí, sobre todo, ahí te escuchamos, Pamela, te veo ahí con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, en esto último que decías recién, Lucas, respecto de que hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablarlo cuando surge, digo, a partir de algo, porque también pienso, yo soy directora de una escuela secundaria, ¿no? Sí. Y lo he tenido que abordar en algunos casos de manera bastante puntual con alumnos que han en algún momento manifestado algo. Y si ven, bueno, en Ujú, Provincia de Buenos Aires tenemos un protocolo que ujú, seguir, que es como bastante claro, que tiene que ver con intervenir, escuchar, hablar con la familia, el registro del acta, lo que fuere. ujú, Nunca lo abordé con el grupo en general o de manera preventiva, no es un tema que ujú, abordamos. Porque un poco esto que vos decís, el prejuicio o el temor a decir, uy, se habló de esto y después va a parecer como que uno, no que lo ujú, induzca, ¿no? Pero ujú, que tuvo que ver. Por eso digo,
es bueno preventivamente hablarlo como uno habla de otros temas, como por ejemplo puede ser que uno habla de o el consumo problemático o de las apuestas, o es mejor reservar a que surja de los estudiantes digamos, la inquietud y recién ahí empezar a abordarlo. O no es, o dependerá, no sé. Mirá, yo creo, esto es una cuestión personal, es importante, digamos, abordar muchas cosas vinculadas a la conexión con la vida, digamos, ¿no? Entonces, a veces hay comportamientos o conductas que no son suicidio, pero algunos autores lo llaman como conductas parasuicidas. Entonces digo, si un adolescente, si está presente un adolescente, no sé, manejar emborrachado o drogado a 120 en una moto o hacer wheelie, digamos, cuando uno se alcoholizó, esas son conductas que tienen un desprecio por la vida importante, por la propia vida y por la vida de los demás. Entonces, cuando esas cosas aparecen todo el tiempo, digamos, es importante hablar sobre este tema. Bueno, ¿qué pasa con el valor de la vida? ¿Se entiende? Entonces, encarar este tema, digamos, por ahí, decir, bueno, a veces los adolescentes tal vez no manifiestan una ideación suicida cabal, digamos, de decir quitarse la vida, pero sí ponen en riesgo su vida en lo cotidiano, digamos, cuando salen, cuando hacen cosas. Entonces digo, eso ya llama la atención un poco. Entonces, ¿qué vinculación con la vida hay? ¿Qué situaciones hay? ¿Qué cosas pasan? Entonces, es importante. Hay que ver en qué situación, de qué manera. Yo no haría una cuestión así para abordarlo en todo el colegio o en todas las edades, digamos. O sea, vería cuestiones puntuales, sobre todo, digamos, en situaciones o si los alumnos traen, digamos, esta cuestión de decir de otro tema, de alguien que pasó, de alguna situación. Pero sí es importante, bueno, esto, a veces, viste, está dentro de las materias bueno, de todo el plan de ESI, de educación sexual integral, esta cuestión, bueno, en la propia vida, cómo la cuido, yo quiero esto, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué pasa? Y si entra, tal vez entra la temática, sobre todo en los adolescentes más grandes, no hay, digamos, una no es que le estamos metiendo ideas, ¿no? Que esta cuestión está como muy presente, Zulman. No sé si te responde. O sea, no saldría, yo particularmente no saldría a hacer, digamos, allá plantearlo, pero sí lo tendría a decir, bueno, sí puede ser, tal vez, de alguna manera. Sí, sí, seguro, entiendo, y me parece interesante esto que decías de tal vez plantearlo como a la inversa, plantear Ujú. más el valor que tiene la vida en sí, más que pensar en el hecho de quitársela. Entonces ahí sí se le puede poner palabra, capaz que Sí, sí, sí. desde una óptica distinta. Así que me Sí, parece sí, que sí. es algo interesante para retomarlo. Sí, sí, sí. Gracias. No, por favor. Gracias, Pamela. Como comentaba anteriormente, recién en Uruguay, uno de los países que tiene la tasa de suicidios concretados y ideación suicida más altas de la región, pero duplicando de los otros países de la zona. La Administración Nacional de Educación Pública está trabajando bastante en las instituciones educativas. De hecho, tiene un protocolo y una guía de acción, pero también recomendaciones de cuándo conviene hablar, cuándo conviene no hablar. Yo ahora la comparto en el grupito de WhatsApp porque la verdad, los datos estadísticos muestran que se redujo el último año. O sea que Uruguay creció, creció, creció y empezó a caer. Entonces, esta es una de las herramientas que han utilizado y podemos, nada, nos puede gustar más o menos la forma, etcétera, pero no podemos negar que algo está cambiando positivamente en este aspecto. Así que ahora yo lo comparto. Zulma, te veo con la mano levantada, te escuchamos. Gracias, doctor, desde Colombia. Me causa mucha curiosidad saber cómo está evolucionando las respuestas en las líneas de atención en crisis. En esta era digital, por ejemplo, hoy en día cuando alguien llama o busca ayuda, ¿usted qué alcance real cree que tienen estas líneas? Y desde este entorno digital, ¿qué herramientas o acciones podemos implementar los profesionales para apoyar mejor a estas personas, especialmente a los adolescentes? Bueno, mira, en relación a las líneas de ayuda a la persona en crisis, primero me parece una herramienta fundamental, digamos, a tener en cuenta. Es una herramienta real que sirve y que muchas personas las han utilizado y han tenido buena respuesta.
Creo que hay que tener un poco de cuidado en relación a las nuevas tecnologías, eh, particularmente en Entre Ríos, tuvo, no sé el alcance porque yo no profundicé en qué, pero había una inteligencia artificial que se había educado con profesionales de la salud mental, digamos, y que estaba a disposición sobre todo para padres y educadores vinculadas a temáticas de adolescentes, y entre ellas vinculadas al suicidio. Pero hay que tener en cuenta esta cuestión sobre todo esto del contacto interpersonal, del contacto humano, digamos, con un otro, digamos, porque es uno de los peligros de la inteligencia artificial en relación a la actualidad. Vemos como los adolescentes y los adultos también están tomando, digamos, a la inteligencia artificial, hablándola como si fuera un par, como si fuera una amistad real, como si fuera una cuestión. Entonces, hay que tener cuidado con esta cuestión, digamos, ¿no? Porque lo que va a atar a la vida de la persona es otra vida, digamos, ¿no? Una interacción real. No sé si me explico, o por lo menos en mi punto de vista. Ahí Zulma nos dice que sí con la cabecita. Gracias, Zulma. Gracias, Lucas. Laura, antes que te dé la palabra, justo hay otra consulta que es, digamos, una descripción bastante específica. Dice algo Sí. así. Nosotros vivimos un caso. Una compañerita de mi hija de 13 años ya está medicada por depresión. Sí. Nosotros tratamos de traerla a casa para contenerla como un hogar. Lo que preguntan es si eso está mal, porque de algún modo eso genera una diferencia con el hogar en cual ella vive. Es decir, ella viene a un hogar, hay contención y luego ella tiene que volver a otro hogar donde dice que los padres llegan de noche, o sea que está muchas horas sola. Entonces, nada, no sé si la palabra es comparación, pero Sí, sí, esa sí, sí. diferencia se hace mal, digamos, Entiendo. compartir una vida mucho más de contención y de vínculos y luego volver a un hogar donde eso no está. Cualquier vínculo positivo que nos permita interactuar con un otro, sobre todo en edades tempranas, y que nos dé seguridad, ayuda a la persona. Porque tal vez en el hogar ustedes se convierten en adultos referentes para esa persona. En el discurso de los adultos, uno ve personas eh, que han sido como personas faros en la vida de las personas. Entonces, uno habla con personas que dicen, no, bueno, pero a mí me pasaba tal cosa y tal otra y tal otra, pero tenía un preceptor en la escuela que confiaba en mí y que en realidad yo le podía contar lo que me pasaba y siempre era una buena persona, era un adulto que estaba atento a lo que me pasaba. Y tal vez el adulto tal vez simplemente estuvo presente, acompañando, ayudando, escuchando. Y fue referente para esa persona. Esto pasa mucho, digamos, cuando en el consultorio con adultos, digamos, uno ve, digamos, de que hay personas que han sido significativas, adultos significativos. Entonces, yo no creo que esté mal, digamos, en la vida de ningún niño o adolescente que haya adultos significativos, al contrario. Y si no lo tiene, bueno, es mejor que tenga eso a no tener nada. ¿Se entiende? No sé si me explico. No sé cómo se llamaba, perdón. María. María María. también. Yo trabajo Ah, con población carcelaria que vuelve, o sea, que cumple su condena y vuelve, y la enorme mayoría vuelve a un descampado, literalmente. O sea, y estamos hablando de chicos de 18, 19 años que ya no tenían nada, están en promedio 3, 4 años presos, retoman la vida en libertad y tienen menos de lo que tenían antes, ni un colchón, nada. Y es verdad que uno tiene un montón de limitaciones en cuanto a en qué lo puedo ayudar y hasta qué punto se puede comprometer, pero te puedo asegurar que seas una figura de apego, un adulto referente, aun que su contexto diario sea malo, pero que sepa que existe un ser humano o una persona o una familia, como vos estás contando, de que puede ser un contexto de apego, el cambio es tremendamente significativo. O sea, lo que vos contás, claro, por supuesto el contraste es difícil, pero es mejor que sepa que existe por lo menos un ser humano que le puede decir, me está pasando esto,
¿me puedes ayudar con esto? Tengo esta necesidad. Eso cambia muchísimo las cosas. Es una persona que sea un adulto referente, una persona de apego, cambia mucho las historias. Y este puede ser uno de esos casos. Así que, nada, no, yo por lo menos lo que siento en el trabajo que hago, tiene un montón de limitaciones y es complejo, pero es mejor estar que no exista, que haya alguien y que sea un oasis, un archipiélago a que no exista nadie. Laura, sí, claro, Lucas. Laura. No, no, Laura tiene levantada la mano. Ah, sí. Vamos con Sí, Laura. no, no, solamente a modo de referencia, encuesta en tiempo real, le consulté a mi hija de 15 años, quinto año de escuela secundaria, si se trata el tema de suicidio, me dijo que no, y sí, si también hablan sobre las actividades para suicidas, y me dijo mazo. Así que bueno, nada, como para tener un punto de referencia, yo considero que quizás es un tema que sí está bueno poder hablarlo y abordarlo desde algún lugar como para que estén atentos también, ¿no? Por si lo llegan a ver en algún compañero, en algún amigo, tener unas herramientas y saber que pueden contar también con los adultos para, en el caso de necesitarlo. Ujú, ujú. Sí, yo creo que es importante, digamos, esto, ¿no? Abordar estas temáticas. Eh, Sobre todo, eh, el sentimiento de desesperanza y de soledad son cuestiones muy internas de la persona y que a veces no puede ser que no las manifieste, digamos, ¿no? Pero es importante, digamos, trabajar, digamos, todos esos aspectos, ¿no? Sí, pero entre Eh, los pares yo considero que sí lo hablan esos temas. Pero por Eh, eso digo, a mí me parece que los adultos a veces tienen mucho miedo a abordar, digamos, temáticas de... sí, bueno, sí, Laura, no sé si querés añadir algo más o... No, no, esto también que los adultos también tenemos que estar abiertos a la escucha de los adolescentes, porque muchas veces yo lo vivo en carne propia con mi hija de 16 años que me dice, no, porque a fulanita le pasa tal cosa con la mamá, con el novio, y como que a veces nos dan ciertas puntas, o Mm. también estar atentos nosotros entre adultos, comunicarnos ciertas situaciones que quizás el propio adolescente no se anima a conversarlas con sus padres, pero sí las puede conversar, como esto que vos decías, otro adulto de referencia. Gracias. Eso es importante, Laura. Los otros adultos de referencia. Entonces, eso también, digamos, y esto, ahí hay una cuestión vinculada a los adultos y a la red de los adultos. De decir, bueno, o sea, tal vez no sé, primero, esto lo deben haber hablado o lo pueden hablar, en relación a los adolescentes y a los niños y a los adolescentes, es importante tener espacios seguros de puertas abiertas, donde uno diga, bueno, o sea, los amigos de mi hijo pueden venir, pueden estar, y tal vez el adolescente no le va a compartir algo a su padre, pero sí le va a compartir algo a otro adulto. Y entonces ese adulto de referencia, decir, bueno, che, pero mirá, pero tal cosa. Y después las redes de padres, de decir, bueno, che, ¿dónde están? ¿Qué te pasa? Che, mirá, vos sabés que yo a Juancito no lo veo bien, ¿viste? Está redecaído, ¿le pasa algo? Preguntándole al papá o cosas así. Eso tiene que ver con estar atento y con tener empatía con el otro un poco. Decir, bueno, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Cómo interactuamos? Porque uno puede... Esto es lo que yo decía hoy, Laura. Uno puede pasar por la vida sin ver. O sea, puede pasar estar interactuando con otros sin poner nada de uno. O poniendo de uno. Pero cuando uno pone de uno, ahí empieza a descubrir cosas, ¿no? Y empieza a poder también ser un adulto faro, diríamos. Gracias, Laura. Gracias. Gracias, Sí. Laura. Gracias, Luca. Y sí, coincido totalmente con esto de ser un adulto realmente referente, porque además es una problemática que, como comentaba, el rango etario más afectado, mayores de 80 años, y el segundo, 30 a 35 años. Parece como que si fuera una problemática adolescentes y que los chicos no hablan con los adultos porque es otra cosa. No, no, nos toca a todos. Entonces también hasta uno puede decir.
la verdad, puedo hablar con un hijo, un sobrino o otro joven que necesita acompañamiento y decir, este es un problema que te afecta a vos, a mí y a los abuelos, a todos. Entonces está bueno también eliminar esa barrera de que parece que es un tema de los chicos y hasta incluso les da cosa hablar con los adultos porque no es un tema que ellos, nada, que ellos vivan o que sepan. No, no, a todos. Lucas, un honor nuevamente compartir este espacio contigo y agradezco a todos los que participaron y también por tratar este tema tan importante pero con humanidad. Y sobre todo, claro, nadie se salva solo. Bueno, ¿Alguna muchas, palabra muchas final, Lucas? gracias. ¿Eh? ¿Alguna palabra final por ahí? No, muchas gracias a todos. La verdad que es un tema muy importante, es un tema que hay que trabajarlo con mucha seriedad y también con mucha, bueno, tranquilidad y no, esto podemos ser propagadores, ¿no? De esta cuestión. Por ejemplo, trabajar los mitos. Es decir, bueno, si uno trabaja los mitos y uno va a sus ámbitos y trabaja los mitos, uno dice, ah, che, pero entonces no, la persona, y bueno. Primero lo que tenemos que hacer es desterrar mitos, o sea, es lo primero que podemos hacer para poder trabajar sobre el tema. No es nada, es algo muy importante. Y bueno, y después comentarles que entonces la próxima clase no me ven a mí, tuvieron una clase conmigo esta y nos queda una clase más. La semana que viene entiendo que es con Santiago, Cristian y Correcto. conmigo nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Lucas. Una vez Bueno, más. muchas gracias, que tengan buenas noches. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a Bueno, todos. hasta luego, chao, chao.